Alda, do you hear me? I don't hear you. Okay, I'm ready to Perfect. start. Okay, you can start. I want to welcome everybody to the fourth presentation of this camp. Darle la bienvenida a todos para esta cuarta presentación de este Can you campal. all join me in prayer? Por favor, únanse conmigo en oración. Holy God, we want to thank you Dios, queremos agradecerte that we can come together to study your word. que podemos juntarnos para estudiar tu palabra. We know that when our thoughts and ideas are challenged, Sabemos de que cuando nuestros pensamientos e ideas son desafiados, often it's more difficult, more painful than we would imagine. a veces es más difícil, es más doloroso de lo que imaginamos. Individually and as a group, Individualmente y como grupo, you have brought us on a long journey. nos has llevado por un largo camino. We're all here today Hoy estamos aquí because of your goodness, your grace, por tu gracia, por tu misericordia, tu bondad. and also because of our willingness to learn. Y también dada nuestra We disposición a thank you that we aprender, can have this relationship with you. estamos felices de que podemos llegar a tener esta relación contigo. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén. I'm glad that we're all together again. Estoy feliz de que nos podamos reunir todos nuevamente. I know that for some of us, this format can be difficult, Y yo sé que para algunos de nosotros este formato puede llegar a ser algo complicado, but I want to thank IPR and their technical team for being very efficient in uploading these videos quickly. pero me gustaría especialmente darle las gracias al Ministerio de IPR de Estados Unidos y para todo el equipo técnico que permite que estos videos sean cargados rápidamente. So I hope that a number of you have been able to listen or watch the presentation that was done yesterday. Y yo sé que algunos de ustedes han tenido la oportunidad también de ver o de escuchar la presentación que se hizo el día de ayer. So in yesterday's class, that was an English only presentation. En la clase del día de ayer fue una clase de solo inglés, o sea, solamente para el público The question was angloparlante. asked about what an institution is. Y la pregunta surgió, ¿qué es una institución? And that question was asked because of the studies that have been done and are continuing to be done, where there's a change of focus. Y el estudio se llevó a cabo debido a que ha habido un cambio en la atención, un cambio en el foco. So when I say a change of focus, what I mean is the following. Ahora, cuando yo digo un cambio en el foco, yo me refiero es a lo siguiente. This idea, this focus,
upon an individual gospel, esta idea o este enfoque que se tenía sobre un evangelio a nivel individual an individual experience, y una experiencia individual, whilst it may be important to you as an individual, aunque para ti como individuo esto te parezca importante, it's not important, no es importante and in some ways it's not even relevant y en algún sentido tampoco ni siquiera es relevante to what we call the great controversy. en relación a lo que llamamos la gran So the great controversia. controversy will accomplish its work. Entonces, esta gran controversia va a culminar su función, su The obra. two sides will fight. Dos bandos lucharán, There will be a winner and a loser, habrá un ganador y un perdedor, with or without you con o sin ti or me. o sin mí. At the level of the great controversy, A ese nivel del gran conflicto or the institution, o de la institución or this movement, o de este movimiento, we, you and I, nosotros, tú y yo, are not part of that story. no somos parte de esa historia. Now, we're very fortunate to be alive at this time in Earth's history, Ahora, somos afortunados y afortunadas de estar vivas y vivos en este periodo de la historia to witness the events that prophets have dreamt about, para atestiguar sobre todos aquellos eventos sobre los cuales los profetas y las profetas en el pasado but soñaron. we should not kid ourselves. That means we should not pretend to ourselves Sin embargo, ahora bien, no deberíamos de engañarnos a nosotras that ni we're nosotros important. mismos en el sentido de que seamos importantes. Now, you may imagine yourself to be a lover of God. Ahora, tú puedes decir que tú mismo eres un amante de Dios, un adorador de Dios. I don't mean someone who loves God, I mean someone who is actually a lover. No digo de alguien que ame a su Dios, sino hablo directamente de un amante de Dios. And God may enjoy their relationship with you, Y tal vez Dios ame tener ese tipo de relación contigo, they may really like you, es decir, de que realmente le gustes a Dios, they may miss you when you're not around. que tal vez te extrañe cuando no estés allí presente. However close or distant you feel your relationship with God is, Sea cual sea, distante o muy cercana, ese tipo de relación que tengas con we should all Dios, be clear. todos deberíamos de estar claros, claras, I hope we will become clearer y espero de que tengamos todavía mayor claridad that despite that personal individual relationship that we have with God, de que a pesar de ese tipo de relación a nivel individual que tenemos con Dios, however good or bad it is, sea cual sea, buena o mala, however beautiful or dysfunctional our individual relationship with God is, no importa cuán funcional o disfuncional sea nuestra relación con Dios, the controversy will be complete with or without you. el gran conflicto llegará a su término con o sin ti. And in yesterday's class, we discussed these various issues. Y en la clase de ayer discutimos sobre todos estos problemas. We discussed examples of institutions.
Hemos hablado de algunos ejemplos de instituciones compared to people or individuals, comparándolas con personas o con individuos. and I hope that conversation together helped to clarify some points, especially to the person that asked the question. Y espero que todos esos conceptos sean lo suficientemente claros, especialmente para la persona que hizo la pregunta. So yesterday, the example that I gave, Entonces, el día de ayer, el ejemplo que yo di, so this was study number 3, esto sería el estudio número 3, el de ayer. that was given yesterday. Eso fue hecho el día de ayer. The example that we discussed El ejemplo que discutimos was the play Romeo fue and sobre, Juliet. fue sobre la obra de Romeo y I think Julieta. I'm just going to put double T, it may not be double T. The play Romeo and Juliet by Shakespeare. Bueno, la novela, la obra de Romeo y Julieta escrita So I'm por not going to go over Shakespeare. that example again. No voy a volver a hablar sobre ese ejemplo. Please watch the presentation to learn what we discussed Por favor, there, vean la presentación del día de ayer para que entiendan qué fue lo que se discutió allí, to demonstrate that I call it an entity, that thing, para demostrar que esa entidad, esa cosa, the play, la obra, has all the characteristics of an institution. tiene todas las características de una institución. For those of us that were together yesterday, Para todas aquellas personas que estábamos reunidas el día de ayer, can someone remind us what the 3 characteristics of an institution are? pudiera, There are more, but we discussed 3 yesterday. pudiera por favor recordarnos cuáles eran las tres características que se abordaron el día de ayer sobre una institución. Habían más características, pero las tres principales que abordamos ayer. You want us to just shout them out? ¿Quieres que Yes, simplemente please. te la digamos? Sí, por favor. Durability or Dura- staying power, durabilidad o resistencia, Durability, structure, estructura, also known as rules. también structure conocida or como rules, reglas, And the third one is purpose or function. y la tercera third one era was el propósito third o one la was purpose función. Entonces, la tercera era el or propósito function. o la función. And my contention is that these 3 characteristics define institutions quite well. Y yo sugeriría de que estas tres características definen una institución bastante bien. And for those of us who were together yesterday, you'll remember that Gloria gave us a much more comprehensive definition. Y para todas aquellas personas que estaban aquí el día de ayer, Doria también nos compartió una definición aún más amplia, más, ¿sí? But these very simple 3-point definition agreed with the much more detailed and holistic definition. Sin embargo, estos tres puntos de aquí concuerdan con aquella definición más holística, más al detalle. So I want to give another example today. Ahora bien, hoy me gustaría dar un otro ejemplo. So this would be example number 2. Y el siguiente ya sería el ejemplo número 2. Romeo and Juliet was, call it example 1.
La obra de Romeo y Julieta le voy a poner aquí ejemplo número 1. So, just for those who weren't here yesterday, what we discussed was the relationship between the play or the script Ahora, para todas aquellas personas que no estaban con nosotros el día de ayer, ayer se abordó el tema de la obra o and the actors. el guión y les There's an actores. individual actor who plays Juliet, Hay una actriz que juega el rol de Julieta and there's a whole cast. y hay todo Now, un casting, those un actors cast. come and go, Ahora, aquellas actrices, aquellos actores van y but when vienen, they come together pero cuando se juntan and they do their job properly, y cumplen con su rol apropiadamente, this play, this institution comes alive. esta obra, esta institución comienza a But the vivir. point that I wanted us to see, which I think we did, Ahora, el punto que yo quería que viésemos, y yo creo que fue así, is this troubling idea es esta idea complicada that the play or the institution de que esta obra o esta institución exists independent of the actors. existe de forma independiente a los Now, when I actores. say this might be distressing or upsetting, in the example it isn't. Ahora, cuando yo hablaba de que esto puede llegar a ser un poco difícil de entender, en el ejemplo no lo es. No one here really cares about Shakespearean plays and actors, A nadie aquí le importa las obras shakespearianas ni tampoco los actores, but the reason we discuss this pero la razón por la que discutimos esto is because we can learn truth in a non-threatening environment. es porque podemos aprender de una verdad en un ambiente que no sea amenazante. So we can learn the truth about the gospel and God's kingdom through a vehicle that is non-threatening. Podemos aprender entonces del Evangelio, las verdades de Dios a través de un vehículo que no sea amenazante. And of course, what do we call that when we do things like that? Y por supuesto, ¿cómo es que nosotros le llamamos cuando hacemos algo como esto? ¿Cómo es que Anybody? cómo le llamamos a esto? ¿Alguien se anima? No, nobody has any thoughts. Sería una parábola. We call that parable teaching or Ajá. parabolic methodology. Si nadie se anima, bueno, a esto le llamamos una parábola, una enseñanza por parábola o una metodología parabólica. If if you've read the book, Christ Object Lessons, which I hope you all have, Si hemos llegado a leer el libro Palabras de vida del Gran Maestro, lo que yo esperaría que todos hiciesen, you'll know that this is a technique that Christ used over and over again in his ministry. para las personas que lo leyeron, ustedes sabrán de que esto era una antigua técnica que utilizó Cristo To en su teach ministerio para, painful, para enseñar, intrusive, ujú, and threatening truths para enseñar verdades dolorosas, profundas y amenazantes through very simple and benign, which means non-threatening stories. a través de historias benignas, es decir, no amenazantes. I hope those of us that were together yesterday could see that that's what we did. Espero que todas aquellas personas quienes estaban aquí el día de ayer puedan ver esto y que eso fue lo que hicimos ayer.
So today I want to give another example, Entonces, para el día de hoy me gustaría dar un otro ejemplo and we're going to discuss bricks. Vamos a hablar entonces I sobre, hope we will, for non-English speakers, I hope we will understand what a brick is. hoy vamos a hablar sobre los ladrillos. Espero que para todas aquellas personas que no sean angloparlantes Does my sepan lo que es un ladrillo. does my translator know what that is? Mi traductor o mi traductora sabrá lo que es. That means all translators should be saying yes or no. Mi traductor o mi traductora debería ya mismo de estarme diciendo sí o Okay, no. so I'm going to assume that all the translators know what a brick is. Bueno, entonces yo voy a asumir que todos mis traductores, traductoras saben lo que es un ladrillo. So I've put bricks plural, but I'm going to change it to singular. Yo coloqué ladrillos en plural, pero lo voy a cambiar a singular, a And then I'm going to ladrillo. put bricks plural Y abajo voy a escribir ladrillos en plural or a pile of bricks. o una pila de ladrillos. And because we're a religious institution, Y ya que somos una institución religiosa, the third thing that we're going to put, can anybody guess what that would be? el tercer elemento que vamos a colocar aquí abajo, ¿cuál sería? Cemento. Puede ser. Nobody? Nadie. You've got to be silent, please. Okay. It's a building, Bueno, es un edificio and this building is a church. Ah, ok. Y este edificio sería una iglesia. You might want to put a cathedral Puedes because it's también, in the topic that's in the news at the moment. puedes también llamarle una catedral en vista de que ese es el tema que está en boca de todos hoy en Okay, día. so I need someone from IPR to help me with this now. They're all very Entonces, silent. I'm not sure why. tal vez alguien del Ministerio de Estados Unidos de IPR me pueda ayudar con lo siguiente. Todos están silenciados, así I've got a que singular brick. no sé el I've por qué. got a pile of bricks or a collection of bricks, and I've got a building or a structure, which in this story is a church. Entonces, tenemos aquí ladrillo, ladrillos o una pila de ladrillos y por último una estructura, un edificio, una iglesia. I'll call them A, B, and C. A esto le llamaré A, B y C. And this is the parable. Y esto sería la parábola. And then we're going to, I'll just call it the literal. Y voy a ir a simplemente llamarle lo literal. So someone tell me what those three things represent. Entonces, que por favor alguien me diga qué representan aquellas tres cosas. A brick, a pile of bricks or a collection of bricks, and a building, Que which is a representa church. un ladrillo y luego ladrillos o una pila de ladrillos y luego una iglesia o una catedral. Who wants to have a go? Nadie se anima. So It's just kind of sorry, just a Go ahead. quick side note to IPR members. If you raise your hand, I can unmute you. So any of the IPR members, if you want to speak and you see that you can't, just raise your hand and I'll unmute you, okay? Entonces, lo que dijo Gabriela es de que si hay una persona que está Go ahead, dispuesta Linda. del Ministerio de Estados Unidos a hablar, que levante la mano y entonces Gabriela lo va a desmutear. Hello? Oh, Entonces, eso. Yeah, we can Yeah, hear you. we haven't been able to say anything. Entonces, What was your last question? So my question is, we have a ¿cuál, parable. cuál era tu pregunta? Le pregunta a la otra persona que intervino y él le está diciendo, We tenemos have una what's on the parábola. board that you can see, and I want to know what A, B, and C are literally. Tenemos todas aquellas cosas que están allí, estos elementos A, B y C en la pizarra y yo quiero que Would the tú por brick favor me be describas qué a single person? representa
la parábola en lo literal. Entonces, ella dice que el ladrillo representa una persona individual. Hello? Yep, I'm waiting for you to speak. Oh, I said something you must not heard. Would a brick be like a single member of the movement? Entonces, el ladrillo se Okay, so representaría a un miembro o una persona que sea this is a miembro person. del movimiento. Entonces, el ladrillo representa a una persona, B, el B, Um, the entire membership of the movement? a I will say toda la comunidad del a movimiento. group of people. Entonces, para el B, yo diría que entonces representa un grupo de personas C would be the movement itself. y el And C C sería el movimiento en sí. is, I'm going to call it the institution. El C yo le llamaría institución. So we've got an individual person, a group of people, and an institution. Entonces tenemos aquí a una persona individualmente, a un grupo de personas y a una For institución. me, And this is what people's questions are related to. How do these things relate one to another? Y esta es la pregunta que surge entre las personas. ¿Cómo es que estos elementos se relacionan uno con el otro? So I don't know if anybody has any thoughts or ideas now that Linda has explained what those three things are. Entonces, yo no sé si alguien tenga alguna especie de idea o pensamiento sobre are esto those ahora de que correct? Linda ha definido lo que Um, estas cosas son. who's that? Christine, like, for me, that would be confusing because if the institution is not the individuals, it's there, whether or not the people are there, then how could the bricks be a person? That would be confusing to me. Entonces, Christine está diciendo de que sería un poco confuso ya que un ladrillo, mm, no, no le llegué a captar del todo. Un ladrillo no forma una institución. So yesterday Entonces, ayer we had a question about the definition of an institution. surgió la pregunta de la definición de una institución. I hope I don't do a disservice to the question. Espero que yo no esté, But I'm going to say the question was something like this. yo no esté malinterpretando la pregunta, pero la pregunta iría más o The menos de la definition siguiente of an forma. institution, La definición de una institución is it a group of people? es acaso un grupo de personas. I said no. Tanto ustedes, nosotros como yo dijimos que no. Is it a collection of rules? ¿Es acaso una colección o un conjunto de reglas? I said yes. Y yo dije que sí. And the third part of the question was, Y la tercera parte de la pregunta era, is it something that has a mission? ¿es acaso algo que tiene un propósito, una misión? And we said yes. Y a eso dijimos que sí. So rules and mission are two elements of the characteristics or the definition of an institution. Entonces, misiones o reglas son características de lo que supone ser una institución. But people were not. Pero las So I personas gave an no. example, which was the story of Romeo and Juliet. Entonces It's not the yo, story, it's the play.
Entonces yo propuse un ejemplo que era la historia de Romeo y Julieta, no la historia en sí, sino la obra de teatro. I'm going to call it the script, the Yo le, words that are in the book. yo le llamaré a eso el guión, a las palabras que están allí en la So, obra. in that example, Entonces, en ese ejemplo, it was very easy to separate the script from the actors. era muy fácil diferenciar el guión de les And actores, perhaps actrices. before I gave the example, it may have been hard to see the relationship between the human and the institution. Tal vez antes de yo dar el ejemplo, resultaba un poco complicado ver la diferencia entre les actores, actrices y el guión o la institución. By the time we got to the end of the class, Pero a menudo, pero en el momento ya cuando estábamos llegando a la this conclusión de la clase, parable es, of the play and the actors had served its purpose. esta parábola sobre los actores y la obra ya había finalmente sido So I'm going entendida. to venture to say the following. Ahora yo me voy a aventurar a decir lo siguiente. Christine, who just spoke now, Christine, quien acaba de hablar apenas saw recién, that example and it resonated in her mind. She could grasp hold of it. ella pensó sobre el ejemplo, lo razonó, lo mantuvo en su mente y se aferró a eso. In her mind, it helped to put in a proper framework the difference between people and institutions. Entonces, en su mente, ella fue capaz de colocar o de establecer esa diferencia entre las personas y de la institución. Towards the end of the class, someone asked a different question. Y ya llegando al final de la clase, otra persona hizo una pregunta distinta. And that question was, if not wholly based upon a statement that I had made, it was partially based upon something that I said towards the end of the class. Y esa pregunta fue hecha parcialmente en base a lo que yo había dicho ya casi I llegando said, al final de la clase. Yo dije if we all walked away tomorrow, que if we all si, left what we call the movement, and or we all died, if there was some catastrophe and we all left, que si todos aquí nos vamos, es decir, que si todos nos salimos aquí del mensaje o si hay algún tipo de catástrofe y todo el mundo se va y no queda nadie en el movimiento, so there are no priests left, entonces ya no quedarían más árboles. would the movement survive? ¿Acaso el movimiento sobreviviría? Yes. Now, if I'd asked that question before yesterday, Si yo hubiese hecho la pregunta antes de ayer, I think many people would say, of course not, with a certainty. estoy bastante seguro de que la mayoría de las personas hubiesen dicho, por supuesto Because we que have no, this con idea total that certeza we que are the no, movement and the movement is us. porque tenemos a menudo esta idea de que somos el movimiento y que el movimiento somos nosotros. So someone just spoke now, but I didn't catch who it was. Entonces alguien It's me, habló Elder ahorita, Parmenter. Happy Sabbath. pero, It's Susan. pero no fui capaz Excellent, de Susan. saber quién fue So la persona Susan que habló. said, if we Entonces, all es walked Susan la away que or dijo we que all sí. died, the movement would be intact and it would be completely fine. Entonces, Susan nos acaba de decir en este May I momento de que, interject a question here? de que si nos salimos del mensaje, aún así el movimiento, la institución va a permanecer intacta. You can speak now, Susan. Susan Well, pregunta que si ella puede hablar it ahora. begs the question, though, because I do understand what you're saying. You've clarified it. But without people, what would be the purpose of God's work
to save people. And Entonces, maybe that's en- for another day. entiendo lo que tú acabas de decir, pero imagínate, si todas las personas se salen de movimiento, entonces ¿cuál sería la forma en cómo Dios obraría? ¿Cuál sería entonces el propósito? ¿Cómo llegaría la palabra? So, because I had made that strong statement yesterday, Entonces, debido a que como yo di esa declaración tan and I had contundente defended ayer, it by the parable that I gave, y ustedes entenderán la razón del por qué, y fue por la parábola que yo propuse, because we all know, porque todos sabemos literally, in real que, life, que literalmente en la vida real, if the world were destroyed, si el mundo fuese destruido, I'm not talking about the planet, I'm talking about the people. no estoy hablando del planeta, hablo de las personas. So it's not an asteroid that hits the planet, but a plague. No estoy hablando de un asteroide que destruye a las personas, sino a esta obra de teatro. In 500 years, Si en 500 años, maybe 5 million years, o tal vez en 5 millones de años, some alien from another planet visits the Earth, algún extraterrestre de un planeta distante visita la Tierra and somehow or another, they find a book, y de alguna forma u otra encuentran un libro, and that book is Shakespeare's play called Romeo and Juliet. y ese libro sería la obra de Shakespeare llamada Romeo y Julieta, We can see podemos ver that it was durable. que cumple con el requisito We know it has structure de que tenía durabilidad, de que tenía and it has a estructura purpose. It y has que, many y purposes. que tenía un propósito, mejor dicho, tenía muchos We can propósitos. see that the institution, which we call the play Romeo and Juliet, survived even though there are no human beings. Y pudiéramos ver de que la obra de Romeo y Julieta sobrevivió pese a de que no existan más seres humanos. And you never know, Y nunca sabrás, there may be a group of aliens pero tal vez haya un grupo de aliens who say, this looks interesting. que digan, ah, mira, es que está chévere, está interesante, Let's do the play. vamos a hacer esa So obra. suddenly the play continues. Entonces de repente ya la obra cobró vida otra vez. Okay, so we have that model. Entonces tenemos ese modelo. And the question that Susan's just asked and that Marsha asked yesterday Entonces la pregunta que acaba de hacer Susan y la pregunta que hizo Marshall el día de ayer was, what about the people? era, ¿y qué hay de las What personas? about us? ¿Qué hay de nosotros? So we want to discuss another parable today. Entonces, para el día de hoy a mí me gustaría abordar una Can't otra remember what parábola. Christine said a few moments ago. No recuerdo muy bien qué fue lo que dijo Christine hace unos minutos atrás. I don't know if she said confusing or it doesn't make sense. One of the two. Creo que ella dijo que era un poco confuso o que no hacía mucho sentido, Because she can see through example number 2, porque ella podía ver que a través del ejemplo número 2 there's a problem. había un problema. I used the word problem. Yo utilicé la palabra problema. If there's any truth, if someone is presenting truth, there aren't real problems. There may be things that are confusing, but they're not problematic. Cuando yo utilizo esa palabra de problemas, tal vez haya muchas verdades, pero las verdades en sí no es que sean problemáticas. So remember, these are parables. Entonces, acuérdense que estas son parábolas, They're not the good ones that Jesus came up with. no son tan buenas como con las que Jesús salió, They're pretty poor, shallow ones that I drummed up.
Son unas bastante sencillas que bueno, que se me vinieron a la cabeza. So I'm not defending that they're good, Entonces, no estoy diciendo de que sean buenas, but what I would defend pero lo que sí voy a defender is that no single parable es que no hay ni una sola parábola on its own que por su propia cuenta can completely or holistically define the truth. pueda de forma holística o en su totalidad definir la verdad. So I'll explain that with a different language. Entonces, yo voy a explicar lo anterior, pero con un lenguaje No distinto. one parable La parábola de nadie is able to explain es capaz de real life explicar, completely. es capaz de explicar la vida real en su totalidad. You need several parables to be able to do that. Necesitarías muchísimas parábolas para ser capaz de hacer eso. And if you are a good teacher, I'm Y, not suggesting that I am, y si fueses un buen profesor o profesora, y no estoy diciendo que yo lo sea, you don't use parables that repeat through a similar theme. no vas a utilizar una parábola que repita el mismo tema. So you could have a parable that talks about sheep, Entonces, tú puedes llegar a utilizar una parábola que te hable, digamos, de ovejas, an animal, un animal. and this story is about the gospel. Y esta historia es sobre el Evangelio. Then you say, okay, I think I begin to understand. Y luego tú dirás, bueno, mira que ya le estoy comenzando a captar. In fact, the real problem is not that we think we begin to understand. That's not the De, problem normally. de hecho, el problema normalmente no es de que hayas comenzado a comprenderla. Our problem tends to be that after the first parable that we're given, Sino que nuestro problema de hecho es de que después de que se ha dado la primera parábola, we think we understand the truth, the whole truth, and nothing but the truth. llegamos o tendemos a pensar de que hemos ya comprendido toda la verdad y nada más que la verdad. So help me God. And that is further from the truth that you can imagine. It's just a lie. Y ese es el mayor problema que tú te puedes llegar a meter y es que no es la verdad, es una A mentira. deception, I should say, not a lie. Mejor dicho, no una mentira, sino más bien un autoengaño. You're supposed to choose, I'm going to say, good parables. Se supone que debas de elegir, voy a decir, buenas parábolas. When you do that, Cuando haces eso, people understand what that parable is saying, la gente entiende qué es lo que quiere decir esa and they parábola. say, now I understand the truth. Y allí es cuando te dicen, ah, mira, ahora sí es que estoy entendiendo la The verdad. truth is reality. La verdad es la realidad. That's the deception. Y ese es el engaño. One is not good enough. Una sola parábola no es suficiente. You will need parable after parable after parable. Vas a necesitar parábola tras parábola tras parábola. So you do one about sheep, Si haces una que hable de ovejas, and so that people don't get lulled into a false sense of security, you give another parable. entonces para que luego la gente no se autoengañe en un falso sentido de autoconfianza, le vas a dar otra parábola, A very different one. una muy diferente. And now you're going to do a parable about goats. Y ahora le vas a dar una parábola que les hable sobre And you say, well, ovejas. hold on, a goat and a sheep are both animals, so the parables sound very similar. Entonces la gente va a caer y va a decir, ah, mira, es que una oveja y una cabra son But the como la great misma teacher will cosa, show son you animales. Pero entonces, ¿qué pasa? El gran maestro te dirá that they're very different parables, even though they both deal with animals.
que son parábolas bastante diferentes a pesar de que ambas estén hablando sobre animales, because sheep have a very different nature to goats. porque una oveja tiene una naturaleza diferente a una cabra. So, to try to allay Christine's and other people's fears, Entonces, para comenzar a abordar los temores tanto de Christine como de otras personas, I don't want to give another parable no les daré como tal otra parábola. which has all the No. same theme as the first parable. Perdón, esta vez les daré una nueva parábola que aborde el mismo tema de la primera parábola, perdón, Because then I would say, porque entonces le diría, parable number two, example number two is ah, the play Othello. ok, no les daré la misma parábola que hable sobre el mismo tema, porque ¿qué pasa? Si hago eso, Very les different diré story, que es una historia muy diferente, but the parable is almost identical. pero que la parábola es casi idéntica. So you don't learn anything. Entonces al final terminas no aprendiendo nada. I've seen your hand, Susan. I'll get to you in a moment. Veo que tienes la mano levantada, Susan, ya te doy la palabra en un momento. So I wanted to give a different parable today, Entonces, el día de hoy me gustaría dar es una parábola diferente and I chose this one hopefully carefully y esta próxima espero haberla seleccionado con mucho cuidado because those of you who can see what I've done can see a problem. porque todas aquellas personas quienes han visto lo que yo he hecho ya comenzaron a ver un problema. You have a brick, Tenemos un ladrillo and then you have lots of bricks, y luego tienes muchos ladrillos and then you have a building. y luego tienes a un edificio. And this is why there's a confusion now, Y aquí es donde comienza a surgir la confusión, because this story or this parable seems to indicate porque lo que pareciera indicar esta parábola o esta historia that the people are now indispensable. es que las personas ahora son indispensables. In fact, De hecho, if you have enough people, you can make an institution. que si tienes suficientes personas, ahora puedes formar una In institución. fact, if you were to look at the institution, Y de hecho, si tú llegas y ves hacia una institución, you'd say, oh, that's just a bunch or a group of bricks. tú dirás, ah, pero es que mira, esa institución es simplemente una colectividad de ladrillos. And you might persuade yourself that a collection of bricks is the same thing as an institution Y tal vez or te a church. llegues, y tal vez te llegues a autopersuadir de creer de que un conjunto de ladrillos forman una institución, una estructura o una iglesia. But we must be careful about how we construct this parable. Pero tenemos que ser cuidadosos y cuidadosas sobre cómo es que podemos llegar a formular Because esta this, parábola, if we're not careful, goes down the thorny path that evolutionary science takes. porque si no somos cuidadosos y cuidadosas, vamos a comenzar a caminar sobre ese camino pedregoso sobre, o mejor dicho, que ya ha tomado la ciencia evolucionista. So let's discuss the brick, the single brick. Entonces, vamos a comenzar a hablar sobre el ladrillo en singular. So this is a single person, Entonces, esto sería una persona en singular. and in our story now, we know that this is the fundamental unit. Y en nuestra historia en singular sabemos de que estos serían solo Now we unidades. know that bricks can't think, but it's a symbol of a person. Entonces sabemos de que los ladrillos no pueden pensar, pero simbolizan a una persona.
So now you've got this person. Ahora tienes a esta persona. We'll call it an individual, not just because individual means one, but individual means it has a self-determination. Y a esto le llamamos a un individuo, no porque sea un individuo en sí, sino porque un individuo tiene algo que es la autodeterminación. So another word for self-determination is autonomous. Entonces, una otra palabra que reemplaza a autodeterminación sería Can think autónomo, for itself. es decir, que piensa por su propia cuenta. So this brick Entonces, este ladrillo has individuality, tiene individualidad, has autonomy, tiene autonomía, can have its own unique, independent thoughts. puede tener sus propios pensamientos únicos e independientes. Remember number 3, ¿Se acuerdan del elemento número 3? purpose El propósito or motivation. o la motivación. So this brick Entonces, este ladrillo has its own motivations, tiene su propia motivación, its own purpose in life. su propio propósito en la vida. And I don't know what its purpose is. Yo no sé cuál será su propósito. Maybe it wants to, I'll say it this way, maybe it wants to become a shed Lo va a or a decir barn. de la siguiente forma. Tal vez quiera llegar a convertirse Left to en... itself, it would say, my dream in life is to be a barn. mm, no sé qué quiere decir. Es convertirse en alguna otra Then cosa. we go to the group of bricks, the pile of bricks. Y ahora avanzamos y abordamos el grupo de ladrillos. So this is now a group of people, a collection. Entonces, este elemento representa un grupo de personas, un conjunto, I use the word pile y yo utilicé la palabra pila because that now gives us the framework that all of these bricks are at the same place at the same time. porque esto nos da la idea de que todos estos ladrillos están en exactamente el mismo lugar, en el mismo sitio. So they're all there together. Entonces, todos se mantienen juntos. So this pile of bricks looks disorganized. Entonces, esta pila de ladrillos pareciera estar desordenada. It doesn't have much structure No tiene mucha estructura, and it has no purpose in life. no tiene propósito en la vida, In the parable, en la parábola, but in real life, this is a group of people pero en la vida real esto representa un grupo de personas and they're all together coexisting, y todos están ahí juntos, coexistiendo, but they're not organized. pero no están organizados. They all have their own different independent thoughts and ideas. Todos tienen sus propios pensamientos individuales, sus propias ideas, pensamientos. So this group of people, Entonces, este elemento B, is este just grupo de lots of personas, individual bricks who happen to be at the same place at the same time. no son más que un grupo de personas que aconteció que estaban en el mismo lugar a la misma hora. Let's think of it, let's give it some real life example. Vamos a simplemente dar un ejemplo de la vida real. A group of people, say, waiting for a bus. Un grupo de personas, vamos a decir que está esperando por el bus. A casual group of friends who just come together.
Un grupo de amigues así casual que simplemente se juntó, They all had their different thoughts, different ideas, que se, different dreams. que se citó en ese lugar, cada uno con sus ideas diferentes, diferentes sueños, diferentes ideas, pensamientos, Or maybe us o in this tal, meeting right now. o tal vez nosotros mismos y mismas aquí en esta misma We're reunión, all together. ya mismo, estamos todos juntos, We're going to be here for a few moments just discussing something. estamos aquí por un rato hablando cosas. So the characteristics of B Entonces, las características del elemento is that B they're all in one place. es que hay un lugar These individual bricks, even though they are together, they're all doing their own thing. en donde, a pesar de que hayan todas estas unidades individuales de ladrillo juntas allí, cada uno tiene Thinking their sus own thoughts. pensamientos individuales, cada uno con sus propios pensamientos. The thing that they don't have is structure and purpose. Y lo único que les falta es estructura y propósito. So, what would happen if you came by and you were strong enough, or you used a machine and you gave that pile of bricks a kick or a shove or push? ¿Y qué tal si, digamos, si tuvieses la fuerza suficiente o utilizases algún tipo de maquinaria en donde a esos ladrillos los empujas o simplemente los tumbas? We know that the pile of bricks would just scatter. Sabríamos entonces de que ese conjunto de ladrillos simplemente se And the reason dispersaría that they're going to scatter y la razón por la que se dispersarían is because they don't have something that's holding them together. es porque sabemos de que hay algo que no les mantiene juntos. And in our story, Y en nuestra historia, what holds bricks together? ¿qué es lo que sostiene y mantiene juntos esos ladrillos? So, depending on your language, some people might call it cement and others might call it mortar. Entonces, dependiendo de su idioma, algunas personas les llamarán cemento y We'll otras le just call it llamarán el glue. mortero. Nosotros le llamamos entonces There's no pegamento. glue holding the bricks together. No hay un pegamento, un cemento uniendo esos ladrillos. So now we come to the building. In our example, it's a church. Entonces, ahora llegamos a nuestro ejemplo, a nuestro edificio, que nuestro It's ejemplo the sería la iglesia, it's the institution. sería la institución. I also want to call it the system. Y también me gustaría darle el nombre de el sistema. So now you will have seen churches. Ahora, ustedes han visto iglesias, You can see the individual brick. pueden ver al ladrillo individual, You can see the collection of bricks. pueden ver también a la colección de ladrillos. And you can see that they're all glued together in a very organized and specific way. Y verán de que todos esos ladrillos están colocados y organizados de una forma muy específica. So, you know, there's a lot of engineering that's involved in constructing a building. Entonces ya imaginarán de que hay mucha ingeniería detrás de la construcción de un edificio. So we've gone from one brick, Entonces hemos ido de un ladrillo which will not make an institution or a church, que por su propia cuenta nunca crearía una institución o una iglesia, to a large number of bricks, a un número más grande de ladrillos which happen to be together at the same time. que resultó que todos estaban allí a la misma hora, en el mismo And momento. if you look at them, they look a mess. Y cuando los ves así de reojo, ves de que están hechos But un if desastre. you get some glue
pero si llegas a conseguir algo de pegante, cement or mortar, bien sea cemento o mortero, and you get, we'll call it a clever engineer or architect, y te consigues, vamos a decir, a un buen arquitecto o un buen ingeniero, we'll call it a designer, vamos a llamarle un diseñador, if they have a vision, si ellos tienen algo de visión, we'll call it a purpose. vamos a llamarle un propósito. They can get this pile of bricks, which is a mess, Ellos pueden coger ese montón de ladrillos que son un and desastre structure them in a way y estructurarlos de una forma that they become organized. que pues que lleguen a estar And organizados. because you used glue or cement, Y porque como ya usaste pegante o cemento, now you're going to have the third element, which is durability. ahora ya vas a comenzar a tener el tercer elemento, que sería la durabilidad. So, yes, in this example, Entonces, sí, tal cual en este ejemplo, the institution is composed of those individual bricks, esta institución está compuesta de todos esos ladrillos individuales. Now, when you go to a beautiful cathedral, Ahora, cuando tú ves una catedral hermosa, none of you will go to the individual brick and say, wow, this brick ninguno de ustedes va a acercarse a un ladrillo individual y va a decir, ah, mira, qué bello ladrillo. neither will they go to a group of bricks. Ni siquiera a un grupo de ladrillos. The reason you visit these magnificent buildings Las razones por las cuales visitas a estos edificios tan magnificentes is to marvel at the structure. es para maravillarte a ti mismo o a ti misma de la And estructura. yesterday Y el día de ayer we said structure is also rules. dijimos que la estructura representa también las reglas. We could also say organization. También pudieses decir organización. That's why you go to look at these majestic buildings, to stand in awe of the structure. Es para maravillarte de ese edificio, es decir, de las reglas o de la estructura, la organización. And none of you care about the bricks Y a ninguno de ustedes le importa el ladrillo or that there's hundreds or thousands of bricks. o así hayan cientos o miles de ladrillos. What we're interested to see Lo que nos interesa ver is how those bricks have come together to form something that is beautiful. es cómo es que este conjunto de ladrillos se juntaron para crear esto tan That hermoso. structure Esa estructura combines with its purpose, en combinación con su propósito, and if you do it properly, we know it has durability. y si la construyes de forma correcta, sabrás que tiene muy buena So, resistencia o in this durabilidad. example, we'll see that it's subtly different to yesterday's example. Entonces, este ejemplo del día de hoy, ven que tiene diferencias sutiles con el But ejemplo del they día de ayer, are related. pero están relacionados. I've tried to explain Traté de explicar that the reason we go to see these famous buildings que las razones por las cuales vamos a visitar estos edificios tan famosos is not to look at the beautiful bricks. no es para ver ladrillos hermosos. I bet the last time you went to see some glorious building, you didn't even notice the bricks.
Estoy, They were irrelevant. estoy totalmente seguro de que la última vez que fuiste a ver algún edificio tan hermoso, ni siquiera te fijaste en los ladrillos a nivel individual porque te resultaban irrelevantes. If I said to you, let's go on a trip Si yo te dijese, vamos de viaje and let's look at hundreds of bricks, y vamos a ver cientos de ladrillos, who would go? ¿quién iría? None of us. Nadie. But if I said, let's go and visit a famous cathedral Pero si en cambio yo te dijese, mira, vamos a visitar una catedral muy famosa or some national building, o algún edificio nacional, we would go. iríamos. We wouldn't go to see the bricks, however N- many bricks there were. No iríamos a ver a la cantidad de ladrillos, sea cual sea la cantidad. We'd want to go and see the building. Vamos a ir a ver el edificio. So what I want us to see, Ahora, lo que a mí me gustaría que viésemos that even though in this parable, the institution is made up of bricks, es que a pesar de que en esta parábola esta institución sea hecha de ladrillos, this institution, I'm going to use the word transcends, goes above the individual people. esta institución, voy a utilizar la palabra trasciende o va más allá del individuo. Those individual people that belong to the institution or that are part of the institution. Hay gente individual que pertenecen o son parte de la institución. I use the words belong and part of as synonyms, depending on how you conceptualize things. Utilicé las palabras pertenecen o son parte como palabras sinónimas, dependiendo What de cómo te manejes con el defines the concepto. institution, this building, Pero lo que define a la institución, a este edificio, is that this building has a structure and it has a purpose and it has durability. es de que este edificio tiene una estructura, tiene un propósito y tiene durabilidad, resistencia. Now, if I were to say to you, Ahora, si yo te dijese there's this famous church que hay una iglesia muy famosa, called, let's call it Nostradam Church, llamada, digamos, la iglesia de Nostradamus, and it's been damaged, y se dañó, sufrió un daño, whatever the cause of the damage was. sea cual sea la causa de ese daño, Water, fire, earthquake, it doesn't matter. agua, fuego, un terremoto, no importa. The structure or portions of the structure of the building are damaged. Las porciones o parte del edificio se dañó. So someone's going to take the damaged bricks out and replace them with new bricks. Entonces alguien va a tomar los trozos de ladrillo que se han quebrado y los va a reemplazar con trozos nuevos. After that repair work has been done, Y a menudo, mientras esa obra de reparación and se now ejecuta, Nostradam has been taken back to its original specifications. I'll call it its original glory when it was first built. Nostradamus va a regresar a lo que fue su gloria original o a su estado original. It's made of many new bricks. Ahora está hecho con muchos ladrillos nuevos, Has a new roof. tiene nuevas reglas. Is it still the same church, ¿Seguirá siendo la misma iglesia? or is it called something different? ¿O acaso se le llamará diferente? We know it's still the same church. Sabemos de que es la misma iglesia. The individual bricks El ladrillo individual
the collection of bricks, la colección de ladrillos, we know in the parable, sabemos, según la parábola, and therefore in real life, y por lo tanto en la vida real, they are what the institution is made of. It's made of bricks. de ellos es que se compone la institución. La institución está hecha de ladrillos. But once it's created, Pero una vez que se ha creado, once the church is complete, una vez la iglesia está completa, that building has got nothing to do with bricks. ese edificio ya no tiene nada más que ver con ladrillos. Now it's about its structure and purpose. Ahora ya tiene que ver con su estructura y su And propósito. so the bricks themselves, the people themselves, become irrelevant. Por lo tanto, ahora esos ladrillos, las personas en sí, se vuelven irrelevantes. So I hope that this example, Ahora, espero que este ejemplo, even though it sounds or seems contradictory to the first example, a pesar de que este ejemplo sea algo contradictorio al primer ejemplo, that now we have an institution de que ahora tenemos una institución that is made up of people, que está hecha o compuesta de personas. and you know in the parable, if some of the bricks get damaged and you take them out and replace them, Y sabrás, según la parábola, si la entendiste, de que si sacas algunos ladrillos y los reemplazas, the church remains. la iglesia permanece, The structure is intact. la estructura está intacta. I'll give some other examples. Les daré otro ejemplo. A university is an institution. Una universidad es una institución. Its teachers, Hay profesores, profesoras, its administrators, hay administradores, administradoras and especially its students, y especialmente estudiantes they come and go. que van y vienen. And students come and go at a very high frequency. Y estudiantes van y vienen con una frecuencia bastante alta. We know that the university doesn't really exist without those students, Sabemos que realmente una universidad no existe en sí sin sus estudiantes or the professors, o sus profesores, profesoras, because we're not talking about the building in this case when we speak about a university. It's not the building that we're concerned about. porque en este otro caso en particular estamos hablando es de una universidad, no de un edificio. Nos preocupa ahora es la universidad, no estamos hablando de un edificio en If you were to particular. say, I'm going to Harvard Si tú fueses a decir voy a Harvard or Oxford, o a Oxford, you wouldn't be telling people that you're going to a city tú no le vas a estar diciendo a las personas de que vas a una ciudad or you're going to sit in one of the buildings there. o de que vas a ir a uno de los edificios allí. When you say you're going to Harvard or Oxford, Cuando tú dices voy a Harvard o a Oxford, everybody knows what you mean. todo el mundo sabe a qué es lo que tú quieres You're decir. going to an institution, a place of learning. Que vas a una institución, a un lugar de aprendizaje, That ostensibly is the best educational facilities in the world. Bueno, por lo general se considera que son las instituciones de educación más prestigiosas del mundo. And what makes those universities so special? ¿Y qué es lo que hace de aquellas universidades algo tan especial? It's the people, Son las personas, the teachers, the administration, administrative staff, and the students. profesores, profesoras, la administración o el personal administrativo y los estudiantes y las estudiantes. If one year they said, let's do an experiment,
Ahora, si en un año se les ocurre y dice, vamos a hacer un experimento, We'll have the same teachers and the same administration, tendremos a los mismos profesores, profesoras, a la misma administración, but this year's intake are not going to be A students, they're going to be C students. You know, pero the grading A, B, or C. pero en lugar de tener a estudiantes de calidad A, vamos a tener estudiantes de calidad B, ya saben, según los grados A, B y C. If you continue that for several years, Si tú mantienes ese tipo de cosas por muchos would años, Harvard still be Harvard? les pregunto, ¿acaso Harvard The seguiría siendo answer is no, it Harvard? wouldn't. Y la respuesta sería de que no, no lo sería It would be más. something completely different. Sería algo completamente diferente. Even though A it's at the pesar, same place and the buildings are all identical and nothing looks like it's changed. a pesar de que sea el mismo edificio, de que pareciera que nada ha cambiado, The Supreme Court, o la Corte Suprema, digamos, it's been around for a long time, well over 100 years. ya ha sobrevivido por mucho tiempo, más de 150 años. Now, that Supreme Court Ahora, moves. I'm going to say it meanders, it wanders. ahora, esta Corte Suprema hoy en día comenzó a vagar, And se that movió. meandering or movement is based upon who the individual, will say the individual bricks, the individual judges are. Y ese movimiento, todo resultó como consecuencia de los ladrillos individuales de sus jueces a nivel individual. People will say, La gente te dirá, if the judges stick to the ethos or the spirit of the Supreme Court, si los jueces se hubiesen mantenido según el ethos o según las creencias de los jueces supremos, the institution is intact. la institución está intacta o hubiese estado intacta. So, what I wanted us to see in these examples Entonces, lo que a mí me gustaría que viésemos a través de estos ejemplos is that the story of a book called Romeo and Juliet, es que la historia de un libro titulado Romeo y Julieta, because it's so completely separate from the actors, debido a que está tan totalmente separado de sus actores y actrices, that is not the only way to see what institutions look like. que esa no es la única forma de ver cómo es que se ve una institución. Because I've given a very different parable today, Porque hoy les di una parábola totalmente diferente and I would contend y yo voy a sugerir that it has, if you don't want to say the same, I'll say it has very similar characteristics to the parable that we had yesterday. que tiene características muy similares a las parábolas que proporcionamos el día de ayer. The people are irrelevant. Las personas son irrelevantes. No one cares about bricks. They have no value. A nadie le importan los ladrillos, no tienen valor, But if you get enough bricks, pero si tienes suficientes ladrillos, all at the same place at the same time, todos en el mismo momento, lugar, you get some glue y te consigues algo de and pegante you structure or organize those bricks in a certain way, y organizas y estructuras a estos ladrillos de cierta forma, you end up with an institution vas a terminar con una institución that is made up of people, que está hecha de personas, people who are structured, pers- who
are organized in a certain way. Personas que han sido estructuradas u organizadas de cierta forma. Maybe we could think about it this way. Tal vez lo pudiésemos pensar de la siguiente manera. I'm sure you've all seen the children's experiment. Seguramente ya habrán visto este experimento hecho con niñas. You get pieces of metal. We used to call them in English iron filings. They're very fine shards of metal. Te consigues varias piezas de metal, en el inglés son You put them in a como, container, como unas especies de agujas de metal. Las pones en un and contenedor it's just a pile of iron dust. Let me y call it that. es básicamente un conjunto de What polvo happens metálico. if you put a power underneath them? ¿Qué pasa si le pones una fuente de corriente debajo? That power is a magnet. Esa fuente eléctrica se convierte en un You've all magneto seen what happens. y ya sabrán qué pasará. Once that force or power comes upon the iron dust, Una vez que esa fuerza magnética, ese poder se coloca sobre ese polvo metálico, that dust changes from a pile to something that's very organized. ese polvo metálico pasa de ser algo So desorganizado a ser algo bien that estructurado, algo structure, organizado. Ahora, esa estructura, we could call it an institution, le pudiésemos decir, esa is institución composed of iron dust se compone de polvo, ¿sí? De hierro o polvo that has metálico something that has influenced it que tiene algo que lo influencia to become organized, a que se vuelva organizado, to have a purpose, to have a direction. que tenga un propósito, que tenga una dirección. And as long as that magnet remains, Y the mientras ese structure of the magneto, iron is durable. mientras ese magneto permanezca en ese lugar, esa estructura va a So let me resistir. say it this way in closing. Entonces, para ir cerrando, déjenme ponerlo de la siguiente forma. The structure La estructura is greater, es más grande and I think most of you can finish this off now, y yo creo que ya para el día de hoy la mayoría de than the ustedes sum terminarán la of the oración parts. y es que esa estructura es más grande que la suma de sus partes. You had one brick, Tienes a un ladrillo and then you have a million bricks. y luego tienes 1 millón de ladrillos. Let me ask you a question. Is a cathedral ¿Es acaso una catedral more valuable than the value of a million bricks? ¿Es acaso una catedral más valiosa en comparación al valor de 1 millón de We all know the ladrillos? answer is yes. Sabemos de que la respuesta es sí. The cathedral has intrinsic value. La catedral tiene un valor intrínseco. In the statement that I have on the board, En la declaración que yo coloqué aquí arriba en la the pizarra, structure, la estructura, the cathedral, la is greater, catedral es más grande, has more value es decir, tiene mayor valor than a million bricks. que 1 millón de ladrillos. I hope today's parable Espero que la parábola de hoy helped us to better understand nos ayude a entender mejor why we
Porque We bricks, nosotros los ladrillos, although we're not irrelevant, a pesar de que no somos del todo irrelevantes, we're still not that important. aún así, a pesar de ello, no somos tan importantes. And this movement, Y este movimiento, this church, this structure that we're spoken about, esta iglesia, esta estructura de la que hemos estado hablando, even though it's composed of bricks, people, a pesar de que haya sido construida por when you ladrillos o create por this structure, personas, cuando tú creas la estructura, no one cares about the million bricks. nadie se interesa por 1 millón de ladrillos. And it's not a million bricks, Y ni siquiera es 1 millón de ladrillos. it's 144,000 of them. Son simplemente 144.000 ladrillos. So I hope this parable today helps to explain Espero entonces que esta parábola que diseñé el día de hoy ayude a explicar a different perspective of the relationship between people and institutions. ayude a explicar cuál es esta gran diferencia entre las personas y las instituciones. Because sometimes Porque a they're veces, tightly interwoven with one another. porque a veces resulta de que están íntimamente interrelacionados Not el uno con el like otro. Shakespeare's book and the actors. No como en el caso del libro de Shakespeare y sus actores, actrices. Let's pray. Vamos a orar. Holy God, we want to thank you. Dios, queremos agradecerle. We individually have an awareness Nosotros individualmente tenemos cierta conciencia that we were clay de que somos solo barro that you made into a brick. que tú mismo has convertido en un ladrillo. We have come together, Nos hemos reunido purposeless, directionless. sin propósito y sin dirección. We were all born at the same time on this planet. Todos nacidos al mismo tiempo en este planeta, Through providence, por medio de la providencia, through time and chance, debido al tiempo y la oportunidad, through the working of angels and your Holy Spirit, a través de la obra de tu Santo Espíritu y tus we ángeles, have come together. nos hemos juntado. Whether we think that you had designed this institution, Bien sea que creamos de que tú has diseñado esta institución or we have worked in partnership with you, o de que hayamos trabajado en conjunto con a usted, structure has been built. sea cual sea una estructura, se ha construido. This structure is composed of your bricks, your people. Y esta estructura está compuesta de tus ladrillos y de su pueblo, 144,000 of them. 144.000 de ellos. We know that the glory resides in this institution, in its structure. Sabemos que la gloria radica en esta institución, en esta estructura, Not in the individual bricks no en los ladrillos individuales and not even in the collective bricks. y no ni siquiera en los ladrillos individuales. Heaven stands in awe El cielo está aquí al alcance de todos as they come to visit and behold the beauty of this cathedral. en la medida en la que todos van y se acercan a esta Not catedral, the individual bricks that it's built with. no
al ver a a los ladrillos individuales con las In cuales se ha Jesus' name we thank construido you. tal catedral. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amen. Amén. Thank you, I Elder want to, Carpenter. yes, I was going to say, I want to hand it Go over ahead. to IPR now.